jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 6 tenemos un tema bastante importante, 1000 años de filosofía, porque la filosofía medieval va del siglo V al siglo XV. Ahora, así como yo les estoy planteando el curso, lo primero que me interesa cuando ustedes estudian un periodo de la historia de la filosofía es que estén muy concentrados en el objeto de estudio. En ese sentido, puesto que la Iglesia Católica tenía un poder bastante influyente en la Edad Media, ¿cuál creen ustedes que es el objeto de estudio de la filosofía medieval? Dios. Muy bien, es Dios, pero ¿el problema será si Dios existe o no existe? Nada que ver, porque sabemos que el ateísmo y el agnosticismo comienza a ser un fenómeno de masas a partir del siglo XIX. Como cuenta San Anselmo, en la Edad Media era muy difícil encontrarte con una persona que no crea en Dios. Entonces, el problema, si bien tiene que ver con Dios, no es si Dios existe o no existe, sino más bien cómo conocemos a Dios, por la fe o por la razón. Por ejemplo, aquellos que creen que conocemos a Dios por la fe, suelen ver con malos ojos a aquellos que creen que conocemos a Dios por la razón. Ejemplo, Tertuliano. Tertuliano es famosísimo por la siguiente frase: creo porque es absurdo. Lo que está diciendo es: a mí no me importa que los romanos no entiendan que María fue virgen antes, durante y después de alumbrar a Jesús. A mí no me importa que los romanos no entiendan que Dios es uno y trino. Yo creo porque es absurdo, porque es una cuestión de fe. En cambio, hay pensadores que están a favor de que Dios, sí podemos conocer a Dios en específico a través de la razón. Y por eso no es para nada casualidad que ellos planteen argumentos a favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, Tomás de Aquino. Esto que les he mencionado se llama el problema de las dos verdades. ¿Con qué facultad conocemos a Dios? ¿Con la razón o con la fe? Y el último problema, en específico de la escolástica, es el problema de los universales. Vamos a escribir esto en la pizarra. Dios también se dice, y es la característica fundamental de la filosofía medieval, que la filosofía se vuelve sierva de la teología. ¿Qué quiere decir que la filosofía se vuelve sierva de la teología? Vayamos a captar bien la analogía. ¿Cómo se comporta una sierva respecto de su ama? Le hace caso, la sigue en todo lo que dice. En ese sentido, habría que imaginar a la teología como la dama, la matrona, y la filosofía detrás cargándole los vestidos. Si el amo, o sea, la teología dice, Dios existe, ¿la filosofía podrá contradecirlo? No. Si la teología dice, Dios es un y trino, ¿el filósofo podrá contradecir? No. Por eso, para algunos pensadores como Hegel, por ejemplo, la filosofía medieval es bastante limitada en vista que, o a raíz de que, los filósofos no buscan la verdad desinteresadamente. El filósofo medieval ya tiene su verdad. La verdad está en la Biblia. Entonces, ¿por qué, profesor, ellos estudian filosofía? Para demostrar racionalmente su verdad, que usualmente es aceptada por fe. Vamos a escribir esto en nuestro esquema, ¿no? La filosofía se vuelve en sierva de la teología. Otra cosa que ustedes deben recordar, y es el tercer punto de esta pequeña introducción sobre la filosofía medieval, son sus dos famosos periodos, la patrística y la escolástica. Tenemos a la patrística y a la escolástica. ¿Cómo puedo distinguir, profesor, estos dos periodos? Se dice que la patrística es el periodo formativo de la filosofía cristiana que tiene como objetivo la defensa del cristianismo frente a la crítica de los paganos. En cambio, la escolástica es el periodo de consolidación del dogma cristiano. Se enseñaba filosofía en las universidades, en las escuelas, y se discutía el problema de los universales. O sea, el primer periodo que vamos a ver, porque se ubica primero, es el de la patrística, que tiene sobre todo como fin
defender el cristianismo de las críticas de los paganos. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿me podría situar históricamente? A ver, vamos a hacer un rápido recuento de la historia del cristianismo. Cuando el cristianismo surgió en Roma, los romanos eran bastante intolerantes para con los cristianos. Quemaban sus iglesias, los apresaban y los daban como comida para los leones. Mi pregunta es, ¿por qué los romanos tenían esta actitud con los cristianos? La razón parece ser teológica, porque los romanos son politeístas. En cambio, el cristianismo es uno de los grandes monoteísmos. Entonces, es por eso que no veían con buenos ojos a los cristianos, que al comienzo del Imperio Romano eran una suerte de secta religiosa. Sin embargo, avanzan los siglos, el cristianismo comienza a tomar cuerpo y se convierte en una religión que tiene muchos adeptos. Tanto así que tenemos un emperador como Constantino que promulga el famoso Edicto de Milán, donde declara la libertad de culto. Luego, Teodosio da un paso más con el Edicto de Tesalónica, donde dice que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Cuando se da este cambio del cristianismo, de una secta, religión de pocos, a la religión oficial del Imperio Romano, ciertos intelectuales, sean estos paganos, judíos, le dirigen cierta crítica al cristianismo. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que María es virgen o fue virgen antes y después de que alumbró a Jesús? ¿Cómo es eso de que Dios es uno y trino? ¿Cómo es eso de la resurrección de la carne? ¿No? Entonces, los primeros filósofos del cristianismo, conocidos como padres de la iglesia, que están en la patrística, tienen como objetivo de su filosofía defender el cristianismo de esas críticas. De San Ambrosio, Tertuliano y San Agustín, el fundamental, sin lugar a dudas, es San Agustín, por eso nos vamos a centrar en él. Ahora, habría que entender primero de San Agustín que San Agustín no proviene de una familia cristiana. San Agustín de Hipona, digamos el padre de San Agustín, no era cristiano, era pagano, politeísta. Su madre era conversa, o sea, se había convertido en el transcurso de su vida, de modo tal que San Agustín no recibió una crianza cristiana. Es más, si uno lee atentamente las confesiones, San Agustín se queja de la crianza que le dan sus padres porque ciertamente ellos estaban concentrados en que él sea un profesional en vez de que sea una buena persona. Y en vista a ello, San Agustín vivía en el norte de África, Tagaste, se dirige a Milán a aprender retórica y luego leyes. Pero sus padres lo envían para que estudie en Italia, lo que actualmente es Italia. Y San Agustín estaba solo ahí, arrendaba un cuarto con mucha libertad, mucha inquietud, y San Agustín cuenta en sus confesiones que se convirtió en un pecador, o como él lo llama, se convirtió en prisionero de los pecados carnales. Sin embargo, luego San Agustín tiene un problema existencial, trata de buscar respuestas en una religión y las encuentra en el maniqueísmo. El maniqueísmo, jóvenes, es la religión que explica el mal diciendo que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Luego San Agustín lee a Plotino y a través de Plotino llega a Platón. Por eso la influencia de la patrística es Platón, porque sobre todo influencia en San Agustín. Luego, San Agustín conoce a Ambrosio, el obispo de Milán, y él lo convierte al cristianismo. Profesor, ¿por qué nos cuenta todas estas cosas de la vida de San Agustín? Porque el primer San Agustín consideraba, o sea, en vista de que ya había estudiado retórica, leyes, ya había participado de una religión, llega ya maduro al cristianismo, de modo tal que primero quería comprender para luego creer. Claro, ustedes que están escuchando esta frase deberían, quizás están diciendo, profesor, pero en todo manual he leído que San Agustín dice lo contrario de lo que usted está diciendo, que primero es creer para luego comprender. Lo que pasa es que esa es la última fase de San Agustín, o su última fase. Primero decía creer para entender, o primero decía entender para creer, y luego decía creer para entender. De modo tal que la pregunta que debemos hacernos en este punto es, ¿qué ocurrió en la vida de San Agustín para que él dé este viraje de su pensamiento? Viraje que va de, como está en la pizarra, entender a creer
el primer San Agustín y el segundo San Agustín, creer para entender. San Agustín explica la razón de este viraje en un famoso libro y titula la parte donde explica esto, El sueño de San Agustín. San Agustín cuenta que un día estaba caminando en la playa y ve a un niño que estaba haciendo una suerte de agujero en la arena y que con un tazón iba al mar, agua, y lo vaciaba el agujero que había hecho. O sea, quería hacer, podríamos decir ahora, una piscinita. Entonces a San Agustín le parece simpático lo que está haciendo este niño y se queda observándolo. Sin embargo, este niño estaba en ese vaivén de ir al mar y traer agua media hora, 40 minutos. Y a San Agustín se da cuenta que la piscinita que había hecho el niño ya estaba repleta de agua. Entonces San Agustín se acerca al niño y le dice, niño, ¿qué intentas hacer? Y el niño le dice, quiero traer el mar a ese agujero en la arena. San Agustín sonríe porque sabe que es un acto de ingenuidad. Sigue caminando, voltea y se da cuenta que no estaba el niño. Y despierta. Era un sueño. Y sucede que en ese tiempo se creía que Dios te hablaba a través de los sueños. Entonces San Agustín se levanta y esa madrugada se pregunta, ¿qué me ha querido decir Dios? Y San Agustín interpreta esa parte de su vida o ese sueño de la siguiente manera. A ver, en lo que les he contado, jóvenes, tenemos al mar. En la metáfora que yo he establecido, el mar es ilimitado. Y tenemos un agujero en la arena que es limitado. Es una analogía, jóvenes. ¿Por qué? Porque el mar en realidad sería Dios. Y el agujero en la arena limitado sería la razón. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que querer entender racionalmente a Dios, que es un ser ilimitado, es bastante ingenuo. ¿Por qué? Porque la razón es una facultad limitada, que quiere entender a Dios, que es un ser ilimitado. Es decir, o dicho de otro modo, aquella persona que quiere comprender con su razón, facultad limitada, a Dios, que es un ser ilimitado, es tan ingenuo como aquel niño que quiere transportar el mar a un agujero en la arena. En el sueño, ese niño sería San Agustín. Y es desde ese entonces donde San Agustín elimina o cancela su primera fase y se inserta ya en la segunda, que está en todo manual. Primero, creer para luego entender. Porque si tú primero no crees, no vas a entender la Biblia. Recuerdo que un día estaba en una librería comprando libros y vi un libro con el siguiente título, 5000 contradicciones de la Biblia. San Agustín le diría al autor de ese libro, claro, si uno va a la Biblia sin creer, va a encontrar 8000 contradicciones. Pero si tú vas a la Biblia primero creyendo que lo que vas a encontrar ahí es la verdad, vas a entender lo que dice. Por eso San Agustín también es famoso por esta frase. La inteligencia es un don de la fe. Cuando tú crees en el cristianismo, tu intelecto se apertura, dice San Agustín, a ciertas cosas que si no las crees, no las comprenderías, ¿no? Muy bien. Otro punto importante en San Agustín es el creacionismo. Dios crea el mundo, el tiempo y al hombre, a su imagen y semejanza, porque el hombre tiene espíritu al igual que Dios. Sin embargo, existen dos preguntas muy incómodas para un cristiano. La primera es, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? La respuesta que se daba antes del tiempo de San Agustín, y que la dio un cura además, fue la siguiente. Creaba el infierno, o sea, un joven preguntaba, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Y el cura respondía, creaba el infierno para quien hace preguntas como la tuya. Que en realidad causa risa, pero no es una respuesta. San Agustín dice que eso es falso. Y da una respuesta bastante interesante. Según San Agustín, Dios crea en el mismo momento al mundo y al tiempo. Quien pregunta qué hacía Dios antes de crear el mundo, supone que está en el tiempo. Solo hay antes y solo hay después en el tiempo. Pero si antes del mundo, dice San Agustín, no existía tiempo. Por eso en el famoso libro 10 de las Confesiones, San Agustín se burla de las personas que hacen esta pregunta, diciéndole a Dios, por favor, Dios,
dale razón para que sepan qué están preguntando. ¿Cómo van a preguntar qué hacías tú antes de crear el mundo si antes del mundo no había tiempo? O sea, es una pregunta para San Agustín que no tiene sentido. Otra pregunta bastante engorrosa para un cristiano es, ¿cómo así si Dios ha creado el mundo, lo ha creado todo, surge el mal? Es interesante porque la respuesta que dio San Agustín hace muchos siglos es la respuesta que también actualmente da un cura. Si tú le preguntas a un cura por qué existe el mal, el cura no va a culpar a Dios, sino va a culpar a la facultad que tiene el hombre, a la libertad. Porque para San Agustín el uso incorrecto de nuestra libertad es lo que genera el mal. Pensemos, en la Biblia uno encuentra las pepitas o las recomendaciones para tener una vida feliz. Pero de pronto hay una persona que el día de hoy, en el siglo XXI, siglo secular, laico, no sigue los preceptos de Dios. Entonces supongamos que una persona el día de hoy toma y maneja y atropella a alguien y le dan una prisión de 15 años. Imagínense esa persona en su primer día en la prisión. Debe ser muy duro el primer día. Esa persona podría juzgar a Dios y decir, Dios, ¿por qué me haces pasar cosas tan difíciles? Lo que le diría San Agustín es, ¿esa es la culpa de Dios? No, es tu culpa porque tú usaste mal tu libre albedrío y no seguiste lo que Dios te había recomendado. Aunque también San Agustín dice que el mal es ausencia de bien, ¿no? Da esas dos respuestas. Vamos a poner acá.